Lunes 31 de enero. Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, Jesús llega a la región de Genesaret después de haber calmado la tempestad en el lago, dejando asombrados a los discípulos que se preguntaban: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? La respuesta la va a dar el endemoniado, protagonista de la lectura del Evangelio de hoy. Jesús se encuentra de improviso, nada más pisar tierra pagana, con un personaje nada tranquilizador. Vino corriendo hacia ellos desde las tumbas, un hombre endemoniado, completamente descontrolado, desnudo, herido, gritando, postrándose ante él. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Esto nos muestra la profunda angustia y tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba en la noche y entre los muertos. La muerte mata a la vida. Por eso Jesús, que es Señor de la vida, va a comprometerse con este hombre. Su acción siempre está a favor de lo que libera al ser humano. El endemoniado, pues, corre al encuentro de Jesús, se postra y es el espíritu inmundo quien proclama su divinidad, dirigiéndose a él como Hijo de Dios Altísimo, e inicia una conversación. ¿Qué quieres tú conmigo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Es interesante poner atención
que el diálogo no ocurre entre Jesús y el hombre poseído por espíritus inmundos, sino entre Jesús y el mismo espíritu inmundo. Nadie le pide a Jesús que sane a aquel hombre. Es Jesús quien toma la iniciativa y lo libera. Ese hombre, por la acción de Jesús, recobra su sano juicio, su libertad, paz y dignidad, porque Él ha venido para que todos tengan vida y vida abundante. No vino para atormentarnos, sino para liberarnos de nuestras cadenas, de nuestras pasiones, de todo lo que nos oprime y angustia, aunque a veces queramos autoengañarnos, sintiéndonos bien, siendo esclavos, no queriendo cambiar de actitud ni de comportamiento, estando anquilosados en nuestros modos de pensar y actuar, hasta que la gracia de Dios nos hace descubrir y experimentar el amor, la gratuidad, la libertad que Dios nos concede cuando somos capaces de sacudirnos todo el barro, la inmundicia, las cadenas que nos aprisionan y atormentan, o la modorra que nos paraliza. Ese espíritu inmundo, que son muchos porque se llaman legión, pide entrar en los cerdos que se precipitan acantilado abajo, ahogándose en el lago, con el consiguiente perjuicio de sus dueños. Es difícil entender estos versículos, pero podemos ver que para Dios la salvación de un solo hombre está por encima de los bienes materiales. Continúa el texto diciendo que el hombre liberado por Jesús le pidió ir con él. Jesús no se lo consintió, sino que lo envió a su casa con su familia, para que les anunciara lo que el Señor había hecho con él por su misericordia. Así lo fue haciendo él, no solo a su familia, sino por toda la región proclamó lo que Jesús había hecho con él, cómo había experimentado en su propia persona lo que Zacarías había proclamado. Por la entrañable misericordia de Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Cuando comenzamos esta historia, nos encontramos al endemoniado viviendo solo entre los sepulcros y en la noche. Lo que Jesús desea es restaurar a este hombre social y familiarmente, por eso le da la primera misión. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente vive su vida cristiana. Para todos nosotros y nosotras, la verdadera actividad misionera comienza en la casa, en el hogar, con nuestra misma familia. Animémonos a vivirlo con alegría. Que Dios les bendiga y les proteja.